Permitidme que me presente, soy Ignacio García, rector de la Universidad Internacional de Andalucía, y quería daros a todos y a todas la bienvenida a esta universidad y este entorno virtual en el que llevamos ya unos meses instalados. Esta mañana es una mañana muy especial para nosotros. Vamos a presentar un proyecto nuevo, un proyecto que esperamos que tenga un recorrido amplio, pero que sobre todo esperamos que sea útil para las universidades, para las gestoras y gestores de lo público, para las empresas y para el conjunto de la sociedad. Antes de empezar, me gustaría agradecer a las 3 personas que me acompañan hoy en este primer seminario de los Observatorios UNIA. Jordi Sevilla, todos conocidos por todos nosotros, que va a hacer de moderador de esta sesión, y los 2 consultores de EY, Juan Pablo Riesgo y Pedro Egea. Hoy aquí tenemos más de 40 universidades representadas a través de representantes de vicerrectorados, de técnicos, de directores de área, de jefes de oficina de orientación. Creo que es muy importante para nosotros poder tener esta carta de presentación ante el resto de universidades hermanas de aquí de Andalucía y del resto de España. Esto es una buena acogida porque creemos que este informe que vamos a presentar hoy puede ser útil para nuestro sistema educativo. Como decía antes, nos acompaña Jordi Sevilla, que desde su visión experta y su bagaje hará una breve composición del lugar sobre el contexto en el que estamos y cómo encajan ahí los resultados de este primer informe sobre perfiles profesionales. Gracias, Jordi, por acompañarnos esta mañana. Posteriormente intervendrán Juan Pablo Riesgo, como decía, y Pedro Egea, ambos de la consultora EY y autores del estudio que vamos a presentar. Gracias a ambos por el trabajo que habéis estado desempeñando durante estos meses, junto con Antonio Villar, mi delegado para proyectos estratégicos, responsable último de la elaboración del encargo de este. Dejaré en manos de ellos 3 la presentación de los principales resultados y conclusiones de este informe, pero dejadme que os dé algunos detalles sobre lo que pretendemos con estos observatorios unidos. La Universidad Internacional de Andalucía es una institución que está muy conectada con las necesidades de su entorno desde sus inicios, hace 25 años. Ha sido así como os decía, desde 1994, cuando se creó, y una de estas necesidades, una de estas objetivos que tenemos entre manos es, pues como no puede ser otro objetivo, salir cuanto antes de esta pandemia y hacerlo en las mejores condiciones. Para ello necesitamos de la ciencia, necesitamos de la investigación. La COVID-19 nos está poniendo ante retos inimaginables hace apenas 12 meses. Pero no todo es negativo, también nos está poniendo ante oportunidades importantes. Y una de ellas es la del reto tecnológico, la innovación docente, la digitalización de nuestras universidades, que ya era un reto antes de la pandemia, pero que ahora es una necesidad ineludible. Este informe nos presenta las nuevas competencias y cualificaciones emergentes que en su mayoría no se van a ver muy afectadas por la COVID. Son necesidades que ya estaban ahí y que van a seguir estando y que van a verse reforzadas después de esta pandemia. Todo lo que tenga que ver con lo digital, con las necesidades del sistema educativo, el marketing, la economía verde, los cuidados, todo eso, como vamos a ver más adelante, van a ser competencias y capacidades que vamos a tener que desarrollar de manera intensa en la universidad. Estos observatorios UNIA, y con esto ya termino, pretendemos que se centren en 3 ejes fundamentales: el cambio climático, la transformación digital y los nuevos perfiles profesionales. Hoy empezamos con este tercero, pero los otros 2 también serán muy importantes para nosotros y pretendemos presentar resultados pronto en esos otros 2. Nuestro objetivo es aportar datos y aportar información útil, como decía al principio, a la sociedad, que es al final nuestro principal órgano rector. De esta forma, por tanto, aportaremos recursos, aportaremos ideas para fortalecer nuestra sociedad y nuestro sistema universitario. No quisiera extenderme mucho más. En nuestra página web, unia.es/observatorio, se colgará tanto el informe como la presentación y la grabación del seminario de hoy. Seguirán colgando los posteriores que tengamos en los próximos meses. Nada más.
Muchas gracias de nuevo a los ponentes, a Jordi por presentar este acto y a todos los compañeros de universidades. Pues muchas gracias, rector. Ahora tomo yo la palabra, si me permitís. Quiero empezar por darte la enhorabuena a ti y a la Universidad Internacional de Andalucía por esta iniciativa y a Iguay por haberla materializado, ¿no? La verdad es que observar da una sensación pasiva, somos los que nos quedamos quietos mientras miramos a los demás, pero es el antecedente para tomar decisiones. Pues si no tomamos decisiones después de haber observado, lo que vamos es a tontas y a locas, como diría mi abuela. Yo no sé vosotros, los que nos estáis escuchando, pero yo a principios de este año, que ahora termina, jamás había oído hablar de lo que era una webinar. Y sin embargo, en este momento ya, como diría Valle Inclán, o das una webinar o te la dan varias veces al día, ¿no? Nos hemos rellenado y hemos incorporado en nuestra vida cotidiana lo que las nuevas tecnologías nos permiten hacer, pero que nos parecía impensable hace escasos meses. Esto me lleva a pensar que no estamos tanto, y en el trabajo que hoy se va a presentar, no estamos tanto en una operación de anticipar el futuro, sino de evitar que el futuro nos arrolle. Porque yo creo que el tiempo se está comprimiendo y que pasado, presente y futuro casi que forman una única unidad, forman un ahora en el que se están mezclando y a veces chocando las tres realidades. Hoy ya es una realidad que la primera empresa del mundo en alquiler de apartamentos no tiene ningún apartamento. Hoy ya es una realidad que la primera empresa del mundo en alquiler de coches con conductor no tiene ningún coche en su nómina ni ningún conductor en su nómina. Esto revoluciona por completo estas nuevas empresas de plataforma, revolucionan por completo el propio concepto de empresa, el propio concepto de activos, y especialmente Iguay es una de las consultoras que más ha trabajado en esto que se llama intangibles, pero que hace que en este momento, si cogemos las 20 mayores empresas por capitalización bursátil del mundo, más de la mitad del valor cotizado es lo que podemos llamar intangibles. Esto significa una revolución muy importante, incluso en nuestras propias ideas tradicionales de qué es lo que produce valor, qué es lo que genera valor en la economía. Se está hablando en el mercado laboral del proceso de uberización, de ese cambio radical de relaciones laborales y de concepto del propio trabajo, que ya lo estamos teniendo aquí. No es que va a venir, es que ya lo estamos teniendo aquí, y lo normal y lo esperable es que de no hacer nada se generalice y se vaya extendiendo como una mancha de aceite. Por tanto, tenemos ya el núcleo esencial de nuestro sistema productivo afectado por el futuro relacionado con las nuevas tecnologías, tanto en lo que representan las nuevas empresas de plataforma como en lo que representa el nuevo concepto de trabajo y de mundo laboral. Y esto, indirectamente, afecta también al caparazón de estado de bienestar que tenemos concebido y en vigor hasta ahora, que se fundamentaba sobre un concepto de valor, de generador de valor, de empresas y de mercado laboral, que está saltando hecho pedazos a velocidad acelerada, y por tanto hay que repensar también ese estado del bienestar. Y estamos también ante el reto de una nueva economía del dato, sin que quede muy claro de quién es el dato, quién es el que tiene la propiedad de ese dato y por tanto quién debería de ser el receptor de los beneficios que la utilización de ese dato por el mercado vaya a proporcionar. Y estamos también poniendo encima de la mesa hasta qué punto lo que ha costado tantos años conseguir en el mundo analógico, como son los derechos humanos, los podamos trasladar al mundo online, al mundo virtual, y podamos movernos con él, al menos con la misma tranquilidad y con la misma seguridad
con la que ya nos vamos moviendo en el mundo analógico. Todo esto ya está aquí, no es el futuro. Todo esto ya está aquí. Por tanto, podemos observar cómo va a extenderse y a generalizarse este tipo de cambios y, sobre todo, cómo tendremos que adaptarnos desde el presente a este futuro que ya está aquí, y ahí es donde muchas veces vamos a chocar con las resistencias de ese pasado que también está en el ahora en el que vivimos y que va a jugar, va a intentar poner el freno de mano para que esa transformación que tenemos necesariamente que hacer para integrar de manera sólida y defendiendo los derechos humanos y defendiendo la protección social como valores, de integrar esas posibilidades nuevas que nos abre el futuro. Es un momento apasionante, la verdad es que no me hubiera gustado perdérmelo por nada del mundo, pero es un momento de los importantes en los que incluso te puedes llegar a cuestionar, y muchos autores de éxito lo han hecho, qué es el ser humano y hasta qué punto la inteligencia artificial no es la evolución natural del ser humano, y nosotros pasaremos en la cadena histórica de la evolución a haber sido un eslabón más de una nueva raza, una nueva generación, una nueva especie que puede funcionar. Y esto es lo que convierte a veces lo que era una utopía vinculada a Internet y a las nuevas tecnologías en una distopía que a veces nos atemoriza, que a veces nos asusta, que a veces nos hace, incluso nos genera algo de miedo, porque pensamos que no estaremos preparados para hacer frente y integrarla. Sin embargo, las decisiones no están tomadas, estamos tomando decisiones. Hoy, estas últimas semanas, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, se han abierto procedimientos antimonopolio contra las 4 o 5 grandes empresas tecnológicas del mundo. Hemos visto en las últimas semanas cómo algunas empresas como en fin, Google o como Twitter etiquetaban algunos tweets del presidente de Estados Unidos diciendo que el contenido de este tweet no se coincide con la realidad o con la verdad. Por tanto, están tomando responsabilidades sobre el contenido de la información y de las noticias, y esto abre el campo a que podemos regular, podemos actuar, podemos condicionar la manera en la que queremos integrar todas estas revoluciones que vienen asociadas a la tecnología en nuestra manera de ser y no perder el control. De eso va el informe que hoy vamos a presentar, de no perder el control respecto a por dónde tiene que ir el mundo laboral y por dónde tiene que ajustarse la educación para formar a los trabajadores de ese mundo que todavía no sabemos exactamente y con todo lujo de detalles por dónde va a ir. Y ahí, aunque no sepamos muy bien por dónde va a ir, sí que tenemos algunas realidades con las que podemos estar seguros de no equivocarnos. Cuando yo era joven, siempre te decían aquello de que inglés y matemáticas y el resto ya vendrá por añadidura, ¿no? Posiblemente hoy el inglés ya tampoco sea tan importante en el momento en que los programas de traducción simultánea se perfeccionen mucho más de lo que están ahora, ¿no? Pero tenemos que buscar cuáles son esas habilidades, cuáles son esa manera, esos valores que tienen que tener los estudiantes, la gente, para formarse de cara a ese nuevo mundo que viene. Y ahí, y voy terminando, creo que no solo debemos de aspirar a ver las habilidades técnicas que van a necesitar, sino que tenemos que no perder de vista que también van a necesitar valores humanos, valores relacionados con la empatía, valores relacionados con la solidaridad, valores relacionados con la curiosidad y con el interés. Y en ese sentido, formar a esos trabajadores del futuro desde esa doble condición de preparados desde el punto de vista de sus habilidades para hacer frente al mundo, pero también preparados desde el punto de vista de los valores humanos. Yo creo que así es como se tiene que abordar todas las reformas, todo ese cambio que tenemos que hacer del pasado, que lo tenemos aquí, y las universidades, evidentemente, más que en ningún otro sitio,
que se han construido sobre un modelo de sociedad y sobre un modelo de educación de hace 20 años y que tienen que prepararse para el modelo de sociedad y para el modelo de educación y de ciudadanos que vamos a necesitar desde ahora hasta los próximos 20 años. Por eso creo que es muy importante, rector, creo que es muy importante la gente de EY que lo habéis hecho, la presentación de hoy, porque nos pone ante esa tesitura de esto es por donde va a ir el mundo, esto es por donde van a ir las cosas, ¿qué tengo que hacer? Si viene curva, giro el volante y me adapto, o sigo recto y me salgo de la carretera. Yo creo que para saber por dónde va la carretera y saber cuándo hay que girar el volante y cambiar, este tipo de iniciativas y este tipo de observatorios y este tipo de trabajos como el que hoy vamos a ver son absolutamente imprescindibles para evitar, como digo, descarrilarnos. Bueno, no me enrollo más, quería simplemente enmarcar lo que hoy vamos a conocer en ese contexto más amplio y en esa convicción que tengo y que me gustaría trasladaros de que el futuro no nos lo imponen. Tenemos la capacidad de adaptarnos y de decir esto sí y esto no. Y mientras tengamos esa confianza, volveremos a recuperar la utopía de las nuevas tecnologías y arrinconar lo que hasta ahora estamos viendo con demasiada frecuencia como distopías. Creo que ahora tengo que dar la palabra a Juan Pablo Riesgo de EY, que va a hacer la primera parte de la presentación. Muchas gracias y Juan Pablo, tienes la palabra. Muchas gracias, Jordi, por tu brillante intervención, inspiradora y enmarcadora de la presentación de este informe. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, rector, por haber querido contar con EY para la elaboración de este importante estudio. Para nosotros es un auténtico placer colaborar con la UNIA, es un auténtico placer colaborar en un asunto de tanta trascendencia como el que nos convoca hoy, que son el Observatorio UNIA de los perfiles profesionales y el informe que se ha encargado a EY para abordar sobre ello, porque consideramos que que la empleabilidad es un elemento central del bienestar en nuestras sociedades y en el futuro de nuestro país, ¿no? Y yo creo que Jordi lo ha enmarcado perfectamente, ¿no? Y también quiero agradecer a la UNIA, ya no por haber elegido a EY para hacerlo, lo cual pues me congratula, como no podía ser de otra manera, sino por hacerlo. O sea, ciertamente el compromiso de UNIA de evaluar los perfiles profesionales y las capacidades y competencias a ellos asociadas que está demandando el mercado de trabajo para hacer un esfuerzo de adaptación de la oferta normativa es un ejemplo que deberían tomar el resto de las universidades españolas y no españolas y que abunda, por cierto, en algo cuyo precursor nos acompaña hoy aquí, que es la evaluación de las políticas públicas, ¿no? que es Jordi Sevilla, ¿no? Yo creo que ciertamente es una experiencia muy útil cómo incorporar el método científico en la aplicación de políticas públicas y desde luego la universidad debe ser quizá el primer sitio donde empezar a hacerlo y cómo analizar qué es lo que está demandando el mercado ante este contexto volátil y tratar de adaptarlo como una palanca más, no la única, para poder construirlos juntos ese futuro del trabajo que queremos, lo que estaba diciendo Jordi. El futuro no está escrito, lo tenemos que escribir entre todos y una de las maneras de escribir unas buenas líneas del futuro es precisamente orientando bien la oferta formativa a la realidad y a las necesidades del mercado de trabajo. Yo no quiero extenderme mucho porque el enmarque del contexto lo ha hecho brillantemente Jordi y el núcleo de la sesión la va a llevar ahora mi compañero Pedro Gea, socio de People Advisory Services, de Workforce Advisory, especialista en cuestiones de organización y de reskilling y upskilling. Pero sí quería también complementar un poquito este encuadre que ha hecho Jordi, ¿no? No sé si está proyectada una slide, pero tampoco es especialmente importante. En el fondo, yo creo que Jordi lo ha ilustrado muy bien. Yo quería trasladar la imagen de volatilidad, ¿no? que él también ha ilustrado, ¿no? Aquí no quiero que se pierda nadie con los números, pero podemos ver arriba a la derecha lo que ha tenido algo que no teníamos previsto, que ahora es el coronavirus, pero no sabemos si vendrá otra cosa después. Y a ello le sumamos pues el contexto de volatilidad que el propio Jordi ha ilustrado, pues la mitad de las empresas
que cotizan pues son empresas cuyo valor es intangible de alguna manera. Casi el 40% de los trabajadores en Estados Unidos hoy son trabajadores conocidos como atípicos, bien sean autónomos, bien sean trabajadores en plataforma. Vivimos en un contexto de volatilidad en que cualquier shock, en este caso el coronavirus, pues implica el ajuste de empleo que podemos ver abajo a la izquierda en esa evolución de la tasa interanual de la ocupación, donde además se puede ver, y es un elemento que quiero destacar, cómo esta brusca caída del empleo ha afectado especialmente en España a las personas de menor edad. Personas de menor edad especialmente por la característica de que tienen un contrato temporal, ¿no? Bueno, pues esa temporalidad que sigue siendo extraordinariamente elevada en nuestro país y que probablemente se vaya a incrementar por el aumento de la participación de la economía de plataforma, implica que en este contexto de volatilidad, para poder tener un futuro del trabajo que queramos y que sea agradable y que impulse el crecimiento y el desarrollo, dar seguridad a nuestros trabajadores, ¿no? ¿Y cómo se le puede dar seguridad a los trabajadores? Pues desde el ámbito de las relaciones laborales, sin duda, desincentivando la contratación temporal, incentivando la contratación indefinida, regulando de manera óptima las economías de plataforma. También desde el punto de vista de las políticas públicas, impulsando la protección de los trabajadores en términos económicos, incorporándoles una cuenta individual o un elemento de seguridad que les acompañe en todas sus transiciones laborales, que cada vez son más numerosas y de mayor impacto. Y desde luego, finalmente, el impulso de la empleabilidad, ¿no? Y ya acercándome al objeto de esta sesión. Es vital para el futuro del trabajo en el que nos vamos a mover y en el que casi nos movemos ya hoy, reforzar, además de esos elementos de seguridad más normativos, reforzar la empleabilidad de los trabajadores, ¿no? Y yo creo que esencialmente la empleabilidad se puede reforzar con actitud de los propios trabajadores, con esa actitud de constante voluntad de formación, con valores humanos y skills y competencias cognitivas. Y si pasamos a la siguiente slide, no me quiero extender, pero porque además en esto yo creo que Pedro va a incidir. Está probado como, además de las competencias, con las competencias académicas ordinarias que mencionaba el propio Jordi, cada vez son más importantes los valores humanos, ¿no? Pero no debemos olvidar también, y como tercer elemento para reforzar esa empleabilidad, es la educación, ¿no? Es el refuerzo de la oferta formativa y la adaptación a las necesidades, ¿no? Y para ello es el objeto de este estudio, ¿no? Yo con esta slide simplemente quería trasladar que la educación importa, que es verdad que no sabemos el futuro del trabajo al que vamos, pero haber tenido una educación, haberte esforzado, haber trabajado, importa y es diferencial, el reto es cada vez más adaptar esa oferta formativa a las capacidades que requiere el mercado de trabajo. Si pasamos a la siguiente slide, ilustra un poco lo que estaba comentando anteriormente, que es cómo cada vez más, de acuerdo con este estudio del World Economic Forum, cada vez más en el porcentaje de horas que se van a demandar en el futuro del mercado de trabajo, de aquí a 2050, pues aumenta un 60% las habilidades más personales, ¿no? y menos hard skills, ¿no? Bueno, pues sobre la base de una oferta formativa adecuada, a la cual yo creo que contribuirá mucho el resultado del estudio que va a presentar Pedro hoy, sin duda también la actitud de los trabajadores, la actitud de los estudiantes de constante revisión de sus capacidades y de incorporar a las habilidades más técnicas, habilidades tecnológicas y habilidades personales que le permitan tener una mejor evolución en el mercado de trabajo, va a ser vital para su empleabilidad, que como digo yo creo que es la clave para, en este contexto volátil que ha descrito brillantemente Jordi, pues podamos garantizar la empleabilidad de los trabajadores, su bienestar y en definitiva pues el crecimiento económico y social. Yo sin más creo que lo mejor es dar paso a Pedro, que es el autor, junto con otros miembros del equipo de EY, del estudio que ha encargado la UNIA. Una vez más, pues agradeciendo que hayan querido contar con nosotros para esta presentación el rector y que se haya querido desde la universidad
gracias, Juan Pablo, muchas gracias, Jordi, Ignacio. Buenos días a todos y muchas gracias también a todos vosotros por acompañarnos esta mañana, ¿no? Yo voy a tratar de explicar en mi intervención los detalles del estudio que hemos elaborado sobre perfiles profesionales. Mientras se carga la presentación, bueno, deciros que en mi intervención, para explicar el estudio, me centraré en primer lugar en aspectos quizá metodológicos, pero también entrando en los principales resultados que hemos ido obteniendo en cada etapa del proceso metodológico para la elaboración del estudio. Y en último lugar, me detendré también para compartir algunas conclusiones, si queréis, de ámbito más general o más transversal, ¿no? El estudio perseguía o persigue alcanzar tres objetivos fundamentales, ¿no? En primer lugar, como decía, se trata de analizar e identificar los perfiles profesionales o la demanda de perfiles profesionales o los perfiles profesionales que más se van a demandar en los próximos años en el mercado laboral, tanto a nivel global como, por supuesto, a nivel nacional en España. Una vez hemos identificado los perfiles profesionales más demandados o los perfiles profesionales emergentes, lo que hemos querido como segundo objetivo es caracterizarlos, ¿no? Caracterizarlos en términos de qué conocimientos, tanto técnicos como funcionales o de negocio, y qué capacidades transversales requieren desarrollar este tipo de perfiles para desempeñar su actividad profesional por la cual son demandados en el mercado, ¿no? Y en última instancia, como tercer objetivo, hemos querido también entender cuál es la relación entre los niveles de inserción laboral de las carreras universitarias que habitualmente dan acceso a este tipo de perfiles profesionales, ¿no? Empezando con el primer objetivo, ¿no? ¿Cuáles son los perfiles profesionales que más se están demandando, que más se van a demandar en los próximos años, ¿no? Para ello, en primer lugar, deciros que hemos analizado distintas fuentes de información. En esta diapositiva podéis ver quizá las principales fuentes de información utilizadas. Muchas de ellas son fuentes que utilizan datos de ofertas de empleo abiertas en plataformas de empleo online, como pueda ser LinkedIn, como pueda ser Burning Glass, como pueda ser Tecnoempleo, como pueda ser InfoJobs, y otras de ellas, otras fuentes están basadas más en estudios ad hoc que puedan hacer sobre el comportamiento de las distintas ocupaciones o de los distintos perfiles, ¿no? Si entramos un poquito en detalle de las fuentes, vemos por un lado el estudio del World Economic Forum sobre los trabajos del mañana, realizado en 2020. Este es un estudio que, como digo, se basa en las ofertas de empleo abiertas, en este caso en LinkedIn y en Burning Glass, a nivel global, ¿vale? A nivel global. Es un estudio que analiza estas ofertas, el comportamiento de estas ofertas durante los últimos 5 años, periodo 2014-2019, ¿vale? Luego, además, la propia plataforma de Burning Glass ha realizado un estudio similar al del World Economic Forum, evidentemente en este caso basado en los datos de su propia plataforma, y sobre 95 millones de ofertas de empleo alrededor o a lo largo de todo el mundo a nivel global, ¿vale? En tercer lugar, y ya entrando en datos nacionales en España, hemos analizado la plataforma Mapa de Talento de la Fundación Telefónica. Es una plataforma de Big Data que extrae datos de todas las ofertas de empleo abiertas en las plataformas de InfoJobs y Tecnoempleo aquí en España, y que permite segmentar los datos por comunidades autónomas y por provincias, ¿vale? Además,
a nivel de datos de ofertas de empleo en plataformas a nivel nacional, hemos analizado también el último informe de empleos emergentes en España realizado por LinkedIn, que como sabéis es un informe que elabora LinkedIn todos los años, ¿vale? Adicionalmente, y ya entrando en estudios ad hoc que no se apalancan en plataformas tecnológicas de empleo, hemos analizado el informe de McKinsey sobre el futuro del trabajo, en este caso centrado en Europa, ¿vale? Donde McKinsey ha realizado encuestas y entrevistas a directivos de recursos humanos de las principales compañías con su sede o su headquarter ubicado en Europa, ¿vale? Y en última instancia, deciros que hemos tenido en cuenta también algunos de los informes mensuales o de los últimos informes mensuales que elabora el Servicio Público de Empleo Estatal, que como sabéis analiza constantemente el comportamiento de las ocupaciones bien, una vez analizadas estas fuentes de información, ¿qué hemos hecho o qué metodología hemos seguido para extraer o identificar los perfiles profesionales más demandados? Básicamente, hemos tenido en cuenta 4 criterios. El primer criterio de ellos es el volumen de demanda. Volumen de demanda. Hemos seleccionado aquellos perfiles profesionales que demandan más de 5.000 ofertas de empleo, en este caso en las plataformas de LinkedIn y Burning Glass a nivel global. Más de 5.000 ofertas de empleo al año, ¿vale? Esto nos da un dato de perfiles con alta demanda, ¿vale? El segundo criterio es crecimiento, ¿vale? Lo que hemos hecho es seleccionar aquellos perfiles que, teniendo alta demanda, alto volumen de demanda, son perfiles crecientes cuya demanda crece año a año, ¿vale? Perfiles cuya demanda crece año a año. Por tanto, se puede dar el caso, o se ha dado el caso de perfiles que tienen más de 5.000 ofertas de empleo en LinkedIn y en Burning Glass a nivel global al año, durante los últimos años. Sin embargo, año a año son decrecientes. En ese caso, esos perfiles profesionales han salido fuera del scope de este estudio, ¿vale? Digo, primer criterio, volumen de demanda. Segundo criterio, crecimiento año a año, ¿vale? El tercer criterio, ya hemos querido introducir la variable geográfica, ¿no? Hemos querido asegurar que dentro del scope o del alcance de los perfiles seleccionados se encuentran aquellos que tienen alta demanda y alto volumen en nuestro país, en España. Por eso, como tercer criterio, hemos analizado los perfiles emergentes en España, entendidos como perfiles con un crecimiento anual de ofertas de empleo superior al 40% en el último año, ¿vale? Para ello nos hemos basado, como digo, en los datos de la Fundación Telefónica, InfoJobs y Tecnoempleo, y en los datos del informe anual de profesiones emergentes elaborado por LinkedIn, basado en las y como cuarto criterio, deciros que también hemos tenido en cuenta o hemos incluido dentro de los perfiles seleccionados aquellos que, si bien no estaban dentro del alcance de alto volumen y alto crecimiento en los últimos años, porque probablemente son perfiles que emergen en este momento, derivados yo diría que de una manera muy relevante, derivados del impacto que está teniendo y que va a tener la pandemia COVID-19. Hemos incluido, por tanto, algunos perfiles que están creciendo este año mucho y que van a continuar creciendo en los próximos tiempos, como puedan ser perfiles ligados al mundo de la logística, perfiles ligados al mundo de la educación, perfiles ligados al mundo de la seguridad y de la salud, ¿vale? En base a estos 4 criterios, el resultado es
la identificación de 81 perfiles profesionales emergentes con alta demanda, alto crecimiento en este momento y para los próximos años, ¿vale? Estos 81 perfiles profesionales los hemos agrupado en 6 grupos y 11 subgrupos, ¿vale? En función de la afinidad que tienen entre ellos. Como veis, empezamos por el grupo de los perfiles asociados al mundo de la gestión, de la administración y del negocio, los que hemos circunscrito bajo el grupo de business. Dentro de este colectivo encontramos 3 subgrupos, ¿vale? Profesionales relacionados con la gestión de la cultura empresarial, con la gestión del talento y la gestión de los recursos humanos. Encontramos un segundo subgrupo relacionado con el desarrollo de producto, la innovación y la agilidad organizacional, y un tercer subgrupo relacionado con el desarrollo de contenido, con el marketing y con las ventas. Pasamos a el siguiente grupo de perfiles profesionales que hemos circunscrito bajo el nombre del grupo digital, donde encontramos a su vez 2 subgrupos. Por un lado, los perfiles relacionados con el mundo de la analítica avanzada, la inteligencia artificial y la automatización inteligente. Y, en segundo lugar, un grupo relacionado con la ingeniería de software y la computación en la nube, ¿vale? Donde podéis ver pues una gran cantidad de perfiles con demanda y crecimiento muy alto, ¿no? El tercer grupo, en el centro de la diapositiva, podéis ver perfiles relacionados con el grupo de la Care Economy, ¿vale? Hablamos de profesionales en el ámbito de los servicios de salud y profesionales en el ámbito de los servicios de atención social y de atención personal. En cuarto lugar, hemos identificado el alto volumen de demanda y crecimiento de todos los perfiles relacionados con la ciencia y la ingeniería en sus distintas disciplinas, ¿vale? Aquí veis dos subgrupos, el de la ingeniería, como digo, con distintas temáticas o disciplinas asociadas, y todo el concepto de la Green Economy y la sostenibilidad que tanto está creciendo en los últimos años y que más va a crecer según las predicciones, ¿no? En quinto lugar, profesiones emergentes relacionadas con el mundo de la educación y relacionadas con la transformación del sector educativo. Y por último, en sexto lugar, profesiones relacionadas con el efecto de la pandemia y que en concreto tiene que ver, como decía antes, con perfiles logísticos relacionados con tecnologías emergentes como el blockchain y el mundo de los drones, o profesionales relacionados con la seguridad y salud profesional y con las relaciones laborales. Como digo, 81 perfiles profesionales segmentados en 6 grupos y en 11 subgrupos. A la hora de, o con el objetivo de caracterizar o profundizar en la caracterización de estos perfiles, lo que hemos hecho es seleccionar los 36 perfiles, si queréis, más demandados y con más crecimiento para los próximos años, ¿vale? En este caso, lo que hemos hecho es, sobre los 4 criterios que os contaba en el proceso de selección anterior, si recordáis, el segundo criterio era todos aquellos perfiles que año a año, durante los últimos 5 años, sus ofertas de empleo han ido creciendo a nivel global, ¿vale? Para hacer este corte de 81 a 36 perfiles, lo que hemos hecho es asegurar o seleccionar los perfiles que en los últimos 5 años han tenido un crecimiento al menos del 25% en el periodo, ¿vale? De esa forma, si veis en la diapositiva, algunos perfiles quedan sombreados porque su crecimiento ha sido inferior al 25% en el periodo 14-19, ¿vale? Además, hemos garantizado que dentro de los 36 perfiles se encuentran aquellos que son emergentes en España y aquellos
cuyas proyecciones a futuro son de mucho crecimiento y mucha demanda derivados del efecto COVID o derivado de proyecciones, si queréis, más cualitativas basadas en estudios cualitativos. ¿Vale? Para estos 36 perfiles, como os decía, el segundo objetivo que hemos tenido en el estudio ha sido detallarlos, describirlos, caracterizarlos, ¿no? Qué conocimientos, qué capacidades requieren desarrollar para desempeñar su actividad profesional en el día a día del mercado laboral, ¿vale? Creo que es información de mucha utilidad, evidentemente para centros de enseñanza, centros formativos, a la hora de tomar decisiones sobre la oferta formativa que pueden desarrollar y sobre el currículum o los contenidos de la oferta formativa para asegurar que se alinea con las demandas del mercado laboral en ese sentido. Para caracterizar estos perfiles hemos utilizado librerías de referencia existentes en el mercado, ¿vale? Si veis en la parte superior podemos ver la librería OUNET. OUNET es una base de datos del Servicio Público de Empleo americano, del Servicio Público de Empleo estadounidense, donde desarrollan o definen los perfiles profesionales o las ocupaciones existentes y sus conocimientos técnicos, sus conocimientos de negocio y sus habilidades, si queréis, más soft, ¿no? Si me voy a la derecha tenemos la librería ESCO. La librería ESCO es una biblioteca de profesiones y skills muy parecida a OUNET, en este caso elaborada por la Comisión Europea, ¿vale? Abajo podéis ver IBM Watson Talent Framework. IBM ha desarrollado su propia librería. En este caso es una librería con 3.000 ocupaciones y más de 2.000 skills asociadas, que cubre las distintas o los distintos sectores económicos existentes en las distintas geografías alrededor del mundo, ¿vale? Y en última instancia, para aquellos perfiles profesionales, si queréis, más especializados o muy especializados, donde a través de OUNET, ESCO e IBM Watson no hemos sido capaces de encontrar información suficiente para describirlos en detalle, entonces hemos recurrido directamente a las fuentes, hemos recurrido directamente a las ofertas de empleo existentes en las plataformas, ¿no? En LinkedIn, en la Fundación Telefónica, en este caso en InfoJobs, Tecnoempleo, o en otras fuentes más especializadas, ¿vale? Bien, derivado de este análisis, como digo, hemos desarrollado o hemos caracterizado los perfiles profesionales siguiendo distintas aproximaciones. Por un lado, hemos descrito las top 10 skills más demandadas en cada grupo. Acordaros que teníamos 6 grupos y en cada subgrupo 11 subgrupos, ¿vale? Las top 10 skills para cada grupo y para cada subgrupo. Y luego hemos ido perfil profesional a perfil profesional para cada uno de los 36 perfiles seleccionados, describiendo, como veis aquí podéis ver un resumen, pero en el estudio que se publicará próximamente podréis ver el detalle de cada uno de ellos. Hemos ido describiendo información sobre la demanda y el crecimiento de estos perfiles, información sobre los conocimientos técnicos, sobre los conocimientos funcionales y de negocio que tienen que desarrollar estos perfiles, e información sobre las capacidades, si queréis, más transversales, las capacidades, si queréis, más blandas, más soft, y también quizá más pegadas a valores y comportamientos, ¿vale? Y en última instancia también hemos definido los sectores económicos que más están demandando o que más van a demandar dichos perfiles profesionales, ¿vale? Aquí veis algún ejemplo resumido de un descriptivo de algunos de ellos, en este caso relacionados con el clúster o el grupo de digital. Bueno,
Decía al principio, como tercer objetivo, también hemos querido analizar la correlación entre los niveles de inserción laboral de las carreras o de los egresados o de las carreras universitarias que dan acceso habitualmente al desempeño de los perfiles profesionales seleccionados. En este caso, decir que si bien no existe una relación directa entre estudio universitario y perfil profesional demandado, porque bien es cierto que independientemente de la carrera profesional que uno estudie, ¿no? en su etapa universitaria, el devenir o el background profesional te puede ir llevando por distintos caminos, y además existe una oferta muy amplia de posgrado y de programas especializados que probablemente tienen más vínculo, ¿no? con la actividad profesional o el perfil profesional que puedes desempeñar en el futuro. Sí que es cierto que lo que hemos encontrado es una cierta coherencia. Lo que vemos es que los índices de inserción laboral de los estudios universitarios que se encuentran o que tienen se encuentran en el top 25 medido por niveles de inserción laboral correlacionan bien con los perfiles más demandados y de mayor crecimiento asociado a los grupos de salud, de green economy, de educación y de digital, ¿vale? Y ya por último, quería detenerme un poquito en comentar algunas conclusiones más allá de cuáles son los perfiles profesionales identificados y de cuáles son las capacidades y los conocimientos que requieren desarrollar. Sí que el estudio nos ha permitido extraer algunas conclusiones, si queréis, de ámbito más general, ¿no? En primer lugar, decir que desde luego la tecnología está transformando y va a transformar todos los perfiles profesionales o prácticamente todos los perfiles profesionales, indistintamente de si los perfiles pertenecen al grupo de digital o no pertenecen al grupo de digital. La realidad es que todos tenemos que aprender a utilizar y a sacar el máximo partido de la tecnología, y en consecuencia lo que estamos viendo es que la mayor parte de los programas formativos introducen conceptos tecnológicos y desarrollan conceptos tecnológicos para desarrollar en los profesionales de sus distintas ramas, de sus distintas disciplinas, capacidades cada vez más tecnológicas, ¿no? Para ser capaces de competir en el entorno laboral en el que estamos, ¿no? En segundo lugar, decir, y lo hablaba anteriormente Juan Pablo y lo hablaba también Jordi, ¿no? Independientemente de que cada vez encontramos perfiles más especializados que requieren conocimientos cada vez más especializados y conocimientos cada vez más hard, la realidad es que los cambios en la manera de trabajar y los cambios en el mercado laboral, en tanto en cuanto cada vez trabajamos de una manera mucho más orientada al cliente, de una manera mucho más flexible, necesitamos mucha más capacidad de adaptación, trabajamos de una manera mucho más ágil, que nos permita o que nos permite movernos de una manera más dinámica ante prioridades cambiantes, ¿no? Las empresas trabajan en este momento en un entorno de mucha incertidumbre, donde prácticamente a lo largo del año necesitas tener la capacidad de cambiar tu estrategia, de cambiar tus prioridades, y no tenemos nada más que pensar en el año 2020 con el efecto de la pandemia, ¿no? Pero no solamente por la pandemia, ¿no? Por tanto, esta manera de trabajar lo que está provocando es que cada vez sean más importantes habilidades como la resiliencia, la capacidad de adaptación, la flexibilidad, la capacidad de aprender a aprender, ¿vale? Porque hoy podemos estar desempeñando un trabajo muy concreto, pero mañana nuestra organización requiere que cambiemos nuestro rol y desempeñemos un rol completamente distinto, ¿no? O las nuevas tecnologías transforman la manera en la que hacemos las cosas y requieren, evolucionar nuestras capacidades, requieren abordar procesos de reskilling y upskilling para, como digo, desempeñar roles completamente distintos.
En tercer lugar, deciros que, evidentemente, estos cambios en el mercado laboral están planteando también retos en el sector educativo, en el modelo educativo, en el modelo de enseñanza, ¿no? Por un lado, lo que vemos es que surgen perfiles muy especializados, y esto, en consecuencia, lo que provoca es que están surgiendo a la vez nuevos agentes del sector educativo. Surgen agentes orientados a formar y certificar estas especializaciones. Hablamos de perfiles que están especializados en un producto concreto, perfiles que están especializados en una tecnología muy concreta o perfiles que están especializados en una metodología muy concreta, ¿vale? Y como digo, surgen empresas o surgen organismos orientados a formar y certificar con este nivel de especialización. Y en segundo lugar, por supuesto, la tecnología, ¿no? La tecnología está y cada vez va a impulsar más como un habilitador las nuevas maneras de enseñar, los nuevos modos de enseñar, donde evidentemente vamos a requerir abordar procesos de reskilling en el profesorado y donde vamos a requerir cambiar en muchos casos los métodos de enseñanza, ¿no? Y ya lo estamos viendo. En cuarto lugar, bueno, decir que, por supuesto, el sector de la salud históricamente en los últimos años ha sido un sector con un volumen de demanda muy alto, y la expectativa futura es con un porcentaje de crecimiento también cada vez más alto, ¿vale? Evidentemente, debido, como sabéis, a todos los cambios sociodemográficos que vivimos, al aumento de la esperanza de vida, al estado del bienestar y, evidentemente, también a los efectos de la pandemia del COVID-19. Por supuesto, los perfiles profesionales asociados a la green economy, asociados a la responsabilidad social corporativa, asociados al mundo de la sostenibilidad, son ya hoy una realidad. En el mercado laboral, todas las empresas, están impulsando sus funciones y sus proyectos de sostenibilidad y esto evidentemente va a ir cada vez a más, va recibiendo cada vez más impulso derivado también de todas las políticas a distintos niveles, ¿no? A nivel supranacional, a nivel nacional, a nivel local, con el impacto en consecuencia que tiene en el propio mercado laboral, ¿no? Comentaros también los impactos o las conclusiones que surgen de los estudios o de las fuentes de información en relación al COVID-19. La verdad es que no hay predicciones muy concluyentes sobre qué va a pasar, cuál va a ser el impacto del COVID-19 en el medio y largo plazo sobre los perfiles profesionales, sobre los niveles de ocupación. Hemos visto que en el corto plazo, desde luego, ha provocado un aumento drástico de perfiles sanitarios, de perfiles del mundo de la educación, de perfiles del mundo de la logística. Y en el medio y largo plazo, quizá las distintas fuentes de información o los expertos que se atreven a predecir lo que pasará próximamente, la mayor parte de ellos concluyen que en realidad el impacto del COVID podrá impactar sobre los niveles de demanda, pero no impactará en términos generales sobre cuáles son los perfiles profesionales que más se van a demandar y más van a crecer, ¿vale? No va a haber un impacto, no va a cambiar, digo, de manera general, cuáles son los perfiles que más van a crecer y que más demanda van a tener, ¿vale? Y por último, sí que quería compartir algunas conclusiones en relación más asociadas al mundo de la educación, ¿no? Lo que estamos viendo es que cada vez estas nuevas tendencias en el mercado laboral requieren mucha más colaboración entre la empresa y el sector educativo y lo que estamos viendo es que cada vez aporta más valor el integrar
profesionales del sector privado, de la empresa privada, que tienen experiencias reales y prácticas sobre la aplicación de todos los conceptos que hemos viendo y que pueden ser capaces de compartir estas experiencias prácticas en un sector, en el sector educativo, ¿no? con los profesionales o los alumnos que están formándose, ¿no? Y en última instancia, sí quería también remarcar la importancia en el mundo globalizado en el que estamos, la importancia de la educación con alcance internacional, ¿no? Yo creo que todas las entidades educativas que tengan una apuesta decisiva por la colaboración internacional con otras universidades y que sean capaces de ofrecer una educación internacional, están siendo y van a ser capaces de generar mucho más impacto en el desarrollo integral del alumno y en el propio mercado laboral. Hasta aquí mi intervención. Ahora pasamos al turno de preguntas. Sí. Le doy la palabra a Juan. Bueno, en general, bueno, primero buenos días otra vez a todos. En general, estoy viendo las preguntas. La verdad es que hay más agradecimientos y enhorabuenas al informe que preguntas, pero bueno, la primera de ellas es, y yo creo que es muy recurrente, ¿no? Y es si se va a hacer público el estudio completo. Yo creo que ha contestado ya el propio rector, pero vamos, no sé si a este respecto, Pedro, quieres decir algo. Sí, bueno, decir, como decía el rector, el estudio se va a publicar en los próximos días a través de la Universidad Internacional de Andalucía. Sí que quería deciros que el estudio, evidentemente el estudio ha tenido distintos ámbitos de análisis. En concreto ha habido un ámbito de análisis pues mucho más especializado o específico para la propia Universidad de Andalucía, ¿vale? De interés para la propia Universidad de Andalucía, que hoy no se ha compartido en este webinar y por tanto deciros que el estudio que se hará público es el estudio extenso relacionado con los temas que hoy hemos hablado aquí, ¿vale? Dejaremos aparte el capítulo específico y de interés para... Sí. No sé, el rector no sé si quería intervenir, que es el que manda. Sí, simplemente por corroborar lo que habéis dicho y lo que había escrito yo en el chat para aclarar. Sí, la presentación vuestra, de hecho, yo creo que podrá estar disponible a principios de la semana que viene. Será simplemente cuestión de maquetarla y colgarla en la página web del observatorio. Y el informe, pues sí, exactamente, cuando terminéis de maquetar la parte general, porque realmente el informe además tenía un interés específico para esta universidad de cara a reorientar nuestra oferta de posgrado, pues la parte, digamos, general, que es la que se ha presentado hoy, pues será para nosotros un placer y compartirla, porque yo creo que es muy útil que esta información la compartamos entre todos y pensemos entre todos sobre todas estas estrategias a diseñar en el futuro, pero donde no nos podemos entretener, porque el futuro está aquí, el futuro es hoy, ¿verdad? Y como habéis dicho ambos, tenemos muchas cosas sobre las que pensar. Yo tenía aquí algunas notas y una que me ha venido a la mente oyendo la parte final es el tema de las habilidades blandas. Las habilidades blandas que hemos pensado muchas veces que son muy necesarias. Muchas veces cuando diseñamos un título en la universidad pensamos más en los contenidos académicos de un título y dejamos para el final, o dejamos por si da tiempo para trabajar con los alumnos en equipo, para trabajar una serie de habilidades que de hecho la pandemia nos ha traído. Y estamos trabajando con los alumnos de una manera nueva y los alumnos este año, al final del curso 19-20 y en este curso 20-21, están aprendiendo competencias y habilidades nuevas que les van a venir muy bien. Seguramente no están en los programas que verificamos, pero que son competencias que les van a venir muy bien en el mercado de trabajo futuro. Son habilidades blandas que no las sabéis encontrar, la colaboración virtual, la capacidad de adaptación, el aprendizaje continuo. Todo eso lo estamos trabajando de una manera informal
e improvisar muchas veces sobre la marcha. Quizá deberemos repensar los equipos doctorales y los decanos y decanas responsables de los títulos, cómo incorporar de una manera estable todas estas soft skills a nuestros programas. El sonido, Juan Pablo. Gracias. Decía que muchas gracias, rector. Pregunta Javier Ramos que si se puede comentar algo en relación con cómo afectará a las tasas de demanda de empleo las tendencias de automatización de procesos. No sé, vamos, esta pregunta la traslado a Pedro, la traslado al rector, que es un gran experto en mercado de trabajo, y yo me atrevo también a avanzar alguna idea al respecto, ¿no? Y es que al final la automatización pues puede provocar esencialmente dos o tres efectos. Uno, destrucción de trabajo automatizable. Dos, impulso de demanda de ocupaciones para impulsar esa automatización a su vez, o sea, de habilidades asociadas a habilidades digitales. Y tres, la demanda de habilidades precisamente de lo que no consiguen hacer los robots, que es lo que es auténtico, lo que son como estaba diciendo ahora el rector, pues las soft skills, ¿no? Las habilidades blandas. En el fondo, al final, el talento es lo único que prácticamente no es replicable. Yo creo que es la ventaja competitiva sostenible de las compañías y de las personas, ¿no? Y alimentar ese talento, esas habilidades más blandas, pues es también un elemento para el éxito y para la seguridad en este contexto de incremento de la automatización. No sé si a esta reflexión, que es muy matizable seguro, pues Pedro o el rector queréis añadir algo para contestar a Javier. Bueno, yo la verdad es que he analizado distintos informes y estudios al respecto de distintos organismos públicos y privados y es muy difícil sacar conclusiones cuantitativas al respecto. Y me explico por qué. Básicamente, los distintos estudios que hay tienen aproximaciones muy distintas. Unos son estudios que hacen análisis en un sector económico, otros en distintos sectores, otros a nivel global, otros en Estados Unidos, otros en Europa. Es muy difícil alinear las variables de los distintos estudios. ¿Vale? Lo que sí que se puede concluir es que la tecnología y la automatización inteligente y la inteligencia artificial va a destruir empleo. Pero también se concluye que el nuevo empleo que van a crear es mayor que el empleo que van a destruir. ¿Vale? Ya Juan Pablo me toca a mi investigación bastante de cerca. Viendo además el gráfico que ponía Juan Pablo al principio, a mí me venía a la mente el tema de la polarización en el mercado de trabajo. Todo este cambio de la automatización, que ya se viene haciendo desde hace años, lo que está haciendo es que los puestos de trabajo que se ven principalmente afectados por esta automatización son los puestos de trabajo intermedios. Los muy poco cualificados tampoco se ven tan afectados por la automatización, siempre va a hacer falta puestos de trabajo de baja cualificación, camareros, etcétera, etcétera. Y los puestos de trabajo muy cualificados, pues por supuesto se ven muy beneficiados por la automatización. Son los del medio, los puestos de trabajo administrativos, los puestos de trabajo donde no hay una especial especialización productiva, donde sí que se pueden producir pérdidas de trabajo, que en cualquier caso todos los estudios concluyen que se verán más que compensadas por las ganancias en los extremos. Sí, la verdad es que muy importante el apunte. Yo lo he ilustrado, pero no lo he concretado efectivamente el impacto en polarización de estos procesos, ¿no? Pregunta Merced Kirchner un poco el impacto de los perfiles internacionales, ¿no? O sea, no quiero extenderme, pero bueno, de alguna manera, bueno, la voy a leer para no... Precisamente al hilo del último comentario sobre la globalización e internacionalización de la educación, no se ha hecho referencia directa a la internacionalización de todos los sectores o perfiles profesionales con dimensión internacional. ¿Podrían comentar si ha identificado alguna dimensión al respecto? Si dentro de
del análisis de perfiles demandados, Pedro, ¿hay algún requerimiento específico o skill asociada básicamente a habilidades internacionales, de alguna manera, o a capacidad de movilidad y de gestión internacional, de experiencia internacional? Bueno, en primer lugar decir que una de las conclusiones del estudio es que los perfiles o la demanda de perfiles cuando analizamos estudios globales no difiere mucho de la demanda de perfiles cuando analizamos estudios locales en España, ¿vale? En general los perfiles son muy parecidos, más allá de algunos cambios evidentes por la coyuntura local que pueda haber. O por los sectores económicos donde cada país se pueda especializar. Pero en términos generales, los perfiles son muy transversales, ¿vale? Y en relación a capacidades, yo diría que no está tan relacionado con un conocimiento, una capacidad, sino con una experiencia en sí, ¿no? Lo que te da tener experiencia internacional y trabajar en un entorno multicultural te ayuda a desenvolverte en compañías cada vez más globales, en mercados internacionales, donde evidentemente este tipo de experiencias aportan mucho valor. Luego, evidentemente, depende del tipo de profesión y de especialización, pues hay conocimientos más específicos, ¿no? Estamos hablando de un profesional del comercio exterior, pues requiere evidentemente conocimientos de relaciones internacionales, etc. Pero ya son cuestiones, si queréis, más específicas por fuera. No sé, rector, si quieres completar algo esta cuestión. No, yo creo que ha quedado bastante clara. Que el ámbito de la internacionalización es cada vez también más importante. Nosotros que nos dedicamos solo al posgrado, pues para nosotros es fundamental. Bueno, de hecho somos la Universidad Internacional de Andalucía. Para nosotros ahora mismo este año, pues tenemos el 40% de nuestros alumnos son de fuera de España y creemos que esa mezcolanza de alumnos nacionales y extranjeros es fundamental y es un valor añadido más para los propios alumnos que se forman aprendiendo de experiencias. Y eso yo creo que debería ser un valor a fomentar en todas nuestras universidades, no solo en el posgrado, sino también en el grado. Muy importante, y ahí tenemos que tener cuidado con las reformas legislativas que están en marcha, de no poner alguna barrera a la entrada a alumnos a nuestros buenos programas de grado y posgrado que estamos desarrollando en la universidad. Yo no tendría mucho más que añadir. No sé si parece que ya no hay ninguna pregunta más. Nos habíamos planteado terminar a las 12:15. Yo creo que podemos dar por, ¿no? Jordi Sevilla creo que debe estar también por aquí. Sí, aquí está. Sí. Jordi, activa el micro, creo que no sé si lo tienes activo. Bueno, pues nada, quería de nuevo daros las gracias a los tres por vuestras magníficas intervenciones. A la vista está, a la luz de los comentarios en el chat, de que han sido iluminadoras y que van a servir para seguir pensando en nuestros equipos de gobierno y equipos rectorales y sobre este tema tan importante en el que estamos trabajando todos. Muchas gracias a todos los asistentes, a vuestra disposición. Todos los que no conocéis la Universidad Internacional, tenemos nuestro rectorado aquí en Sevilla, tenemos sedes en Baeza, Rábida y Málaga, y a vuestra disposición las tenéis para todo lo que queráis hacer con nosotros. Somos una universidad más a vuestro servicio. Muchas gracias, buenas tardes ya y feliz Navidad. Aunque será una Navidad distinta, no deja de ser Navidad y debemos celebrarla porque este año ha sido un año duro. Y el 21 seguro que será mejor. Seguro. Así que muchas gracias de nuevo, Jordi, Juan Pablo, Pedro. Gracias. Buenas tardes. Gracias.